con todos nuestros amigos que gustan del arte. Nuevamente nos enlazamos en este espacio conversando de arte aquí en Salas Galería. Y hoy tenemos un invitado especial, un artista mexicano. Muchos de ustedes seguramente han escuchado de él. Ya se van a dar cuenta por qué. Es Fabián Chairés, ya lo ven ahí en pantalla conjuntamente conmigo. Vamos a contextualizar un poquito. Ustedes recordarán una obra que el año anterior, finales del año anterior, causó revuelo precisamente por una propuesta que él hacía acerca de un ícono de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata específicamente. Así es que vamos a hablar de la propuesta artística de Fabián Chairés, de todo lo que ha significado también estas situaciones que de una u otra forma han generado, si podemos decir, reacción, no solamente de la sociedad mexicana, sino también en otros países, como es en el caso de Ecuador. Así es que le damos la bienvenida, Fabián, muchas gracias por acompañarnos y por poder conversar contigo, no solamente para con nosotros, sino con toda la audiencia que te escucha a través de nuestro espacio. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar en tu espacio y poder hablar de arte, que es lo que más me gusta. A nosotros igual, así es que no perdamos más tiempo y arranquemos. Bueno, como lo mencionábamos, Fabián, tu propuesta artística era muy conocida, pero a partir de el mes de noviembre, diciembre del año anterior, cuando se convoca a esta exposición de Emiliano Zapata, después de Zapata, tú fuiste con una propuesta en donde habían varias obras, varias propuestas, sin embargo, la tuya es la que generó una reacción de la sociedad mexicana. Ahí estamos viendo en este momento justamente la obra que tiene como título Revolución, en donde, bueno, más bien coméntanos tú, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, esta pintura la hice en 2014 y bueno, fue parte de una serie que, bueno, fue el inicio de una serie de pinturas que empecé a trabajar teniendo como punto de partida estereotipos de masculinidad mexicana. O sea, dos en particular, que una es el charro, que es lo que es este personaje que aparece justo en la pintura de la Revolución, y el otro es el luchador, este pues personaje famoso que El es parte de enmascarado. la lucha libre, ajá, que También usa lo una conocí. máscara para enfrentarse en un ring con otros luchadores, enmascarados o sin máscara. Pero para mí era muy interesante como cuestionar estos estereotipos de masculinidad, porque muchas veces son tomados como referentes, cuando en realidad son personajes ficticios. Entonces distan mucho de las expresiones del género en la realidad, y también pues, cómo vivimos muchas personas la masculinidad, ¿no? Y cómo se han tomado como referente, y muchas veces nos empujan a muchos hombres como a tener una masculinidad tóxica, violenta, siempre tratando de demostrar el poder. Y bueno, fue así como empecé a trabajar estas imágenes. Posteriormente, hay un bar muy conocido aquí en Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, que era como un espacio para mucha gente diversa, para poder divertirse, ¿no? Entonces, los dueños de ese bar me pidieron que hiciera una réplica de esa pintura de la Revolución en un mural. Es ahí donde el curador de la exposición conoce mi trabajo, en particular esa pintura, y muestra interés en que sea parte de la curaduría, y es ahí donde a inicios del 2019 me hace la invitación y yo acepto, pues porque Bellas Artes, la exposición era en Bellas Artes, entonces es el recinto, es el mayor recinto de
de las artes en México. Entonces, el más importante, se podría decir, para contextualizar un poco. es tal cual el más importante. O sea, ha expuesto ahí Diego Rivera, Orozco, todos los muralistas. Ha habido exposiciones internacionales, de todo tipo. Entonces, pues para mí era un paso gigante en mi carrera y acepté. Y pues hubieron ahí como temas de discusión cuando se estaba haciendo el montaje, porque la gente, el director y otros integrantes de Bellas Artes tenían dudas de cómo mostrar esa obra, porque mi obra en particular, La Revolución, porque creían que pues no iba a haber mucha, y más bien que iban a haber muchas críticas y muchas quejas por exhibirla. Entonces, la pusieron en un lugar que no era tan abierto, era como un pasillo en el que se regulaba el acceso y pues bueno, todo marchó bien. Resulta que todo iba bien hasta que la Secretaría de Cultura de Gobernación decide presentar mi pintura La Revolución como parte de la publicidad oficial de la exposición. Entonces es ahí donde, pues, tiene Reventó la bomba. Sí, reventó la bomba. Entonces, pues es ahí donde se exhibió a nivel nacional. Esa misma semana también estuve en la portada de uno de los principales periódicos en México, que eso para mí también fue un gran logro. O sea, creo que no muchos artistas pueden alcanzar eso. Y ya, entonces, unos días después, la familia de este personaje histórico, Emiliano Zapata, pues hace declaraciones homófobas en contra de mi pintura. Y Incluso que te iban a demandar, fue lo que sí, dijeron. incluso te iban a demandar, pero bueno, no tenían ningún Fundamento. fundamento. Entonces, es ahí donde se desata más comentarios en contra, amenazas de muerte, la prensa mostró mucho interés en mi trabajo, amenazas incluso hasta hacia mi familia, y fue a los 2 días de esa declaración que hubo un grupo que se dice zapatista, que está conformado por gente del campo, trabajadores del campo, del campo, porque a veces son gente que mueven nada más para llenar eventos. Entonces, que irrumpen en el Palacio de Bellas Artes alegando que se quitara mi pintura y que la iban a quemar y que iba a haber graves consecuencias si no se quitaba. Entonces, hubo un grupo de reporteros y gente que estaba ahí en el museo que defendió mi pintura y fueron agredidos por ellos. ¿No? Fueron agredidos tanto verbalmente como físicamente. Entonces, eso fue lo más lamentable y lo que hasta ahora más dolor me causa. Y bueno, después de eso se suscitaron más declaraciones por parte de la familia y bueno, yo intenté ahí como tratar de, pues, mediar un poquito con toda la situación y bueno. Exactamente. Bueno, todas esas imágenes, todo lo que tú estás contándonos ahora, son imágenes que recorrieron el mundo, por supuesto llegaron hasta acá, hasta Ecuador también. Ahora, lo que quisiera saber es, ¿qué pasaba con Fabián Chairez antes de esa exposición y qué es lo que ha ocurrido ahora, luego de todo este revuelo? Pues ya me conozco, estoy hablando contigo, hablé con prensa internacional, llegaron ofertas de parte del extranjero, o sea, creo que aquí tenemos un dicho que le salió el tiro por la culata a los homófobos y a la gente que estaba en contra de mi trabajo, porque al final nada más evidenciaron mi
evidenciar una problemática. Ujú. Y resulta que yo abordo esa problemática en mi obra. Entonces, pues solo eh, hicieron más visible mi trabajo. Ujú. Entonces, ahora pues mucha gente de la comunidad LGBT, tanto nacional como internacional, conoce mi trabajo. He estado en contacto con gente de todo el mundo. Esto no ocurría antes de esta exposición. Tu Eh, trabajo era reconocido, sí, pero no a esa magnitud. a esa magnitud no, pero sí había tenido cierta proyección internacional. O sea, eh, ha, ha habido interés por ejemplo, en Estados Unidos me han publicado en varias revistas relacionadas con el arte, en Europa también. Entonces, es interesante porque pues ya empezaba a ascender mi carrera, pero esto lo catapultó. Y pues fue por el asunto mediático, sobre todo. Ahora, Entonces, qué destino tuvo la obra Revolución? la revolución fue adquirida por Tacho Benet, que es un empresario catalán, y la compró a inicios de este año. Y bueno, cabe resaltar que esa pintura yo ya la había vendido hace 6 años. No, sí, hace 6 años, casi 6 años. Ujú. Y no, hace 5 años, porque hace 6 años todavía no existía. hace 5 años y negocié con el propietario de la pintura para vender la obra y pues sí, él decidió que se vendiera y pues también acepté porque me tenía bastante interesado el hecho de que mi pieza fuera parte de una colección que está relacionada con la censura. Es una colección en la que hay muchas piezas que han sido censuradas alrededor del mundo y que por su contenido han tenido ahí polémica y han generado pues cosas negativas en el público. Interesante. Y además estoy con otros artistas como Ai Weiwei o Robert Mapplek, que en lo personal admiro mucho. Entonces eso ha sido como pues prácticamente un logro bastante bueno en mi carrera. Qué bien, qué interesante. Ahora, hablando específicamente de tu propuesta, por supuesto, el cuadro que dio la vuelta al mundo y que dio que hablar, el que estamos haciendo mención y el que ya lo ven también en la pantalla, pero también tú tienes otras obras que de una u otra forma prácticamente generan una reacción en distintos estratos. O sea, tú tocas fibras sensibles de la sociedad, muchos prejuicios incluso, estos grandes íconos de la masculinidad hegemónica, si se puede decir así, o del machismo de nuestros países, de nuestras sociedades. Mm. Tú tienes varias obras, que también las estamos presentando ahora, en donde buscas esa reacción. Pero quisiera escucharte a ti. ¿Qué es lo que buscas realmente, aparte de mandar o emitir un mensaje transgresor, si se puede llamarlo así? No sé qué piensas. Siempre he dicho que a veces visibilizar algo no precisamente es provocar, sino es nada más mostrar algo. Y como hay muchas realidades que incomodan, pues eso ya no es asunto mío, porque pues para mucha gente mi trabajo no es incómodo, más bien siente que tal vez está visibilizando una realidad que esas personas viven. Entonces, eh, son realidades que existen y que de alguna forma siguen siendo tabú en sociedades tan pues con doble moral o hipócritas o con normas que no con la que no todos compaginamos. Entonces es ahí donde se genera una tensión o um, pues donde se genera un conflicto de muchas personas hacia mi obra. Yo lo que hago en mi trabajo prácticamente es visibilizar esas realidades y también cuestionar, o sea, por ejemplo, cuando me he referido en mi pintura a la religión, no hablo desde un punto
no busco ser incisivo, sino lo que busco es, por ejemplo, visibilizar una realidad. Por ejemplo, para mí siempre he dicho que el deseo la religión no redime al cuerpo del deseo. O sea, el ser humano desea por instinto, desea por naturaleza. Entonces, a veces esta idea que tenemos de la religión que nos libera de toda esta parte carnal, de emocional, pues me parece muy, muy fuera de lo real. Entonces, eso es lo que abordo en mi obra, ¿no? Entonces, por una parte es eso, por otra también las masculinidades y pues estas ideas tan arcaicas que en un momento en el que el mundo está transicionando hacia otro lugar, hacia un lugar más incluyente, pues creo que ya estas ideas arcaicas no entran, no tienen Y, lugar. ¿Y crees que fue justamente esa posición la que generó todo esto, el tratar de buscar que la sociedad sea más incluyente? Todavía estamos muy enraizados, si se puede decir, de la homofobia, de la violencia. Sí, creo que todavía siguen habiendo cosas muy arraigadas en las sociedades, sobre todo en sociedades, eh, pues como sociedades en Latinoamérica, creo que siguen habiendo pues mucho machismo, eh, pues sí, ideas arcaicas. Y creo que sí, o sea, mi obra y sobre todo lo que pasó con la revolución demostró eso, demostró que hay un público actual y hay un público que todavía es conservador y que se, um, que se detiene y que vive todavía una realidad de tiempo atrás. Entonces, creo que para mí fue un gran ejemplo de lo que pasó con mi obra, porque sí hubo un sector como muy joven y, y muy liberal y muy abierto que apoyó mi trabajo y hubo otro que pues realmente pues no, o sea, defendía una imagen muy conservadora de la masculinidad. Entonces sí fue muy interesante lo que pasó Lo con que eso. ocurrió. Yo escuché unas entrevistas tuyas y me pareció algo muy interesante cuando te consultaban, te preguntaban que por qué tú tiendes a ser muy femenino todo, que por qué tiendes hacia ir hacia ese camino. Y tu respuesta me pareció muy, pero muy acertada cuando decías que no tiene nada de malo, que lo que tiene de malo es justamente censurar esa feminidad que puede tener incluso un hombre. Ahí es donde está y radica lo malo y ahí es donde se concentra toda esta violencia, toda esta homofobia, si se lo puede decir así. Sí, creo que, o sea, estamos en tiempos donde la expresión del género ya pasa a segundo lugar, o sea, ya no determina, ya no debería, pero todavía sigue tomándose como un referente la expresión del género relacionada con el poder y la sumisión, por ejemplo. Estamos muy acostumbrados a relacionar la idea de la masculinidad con el poder y siempre estar demostrando el poder y la feminidad con esta idea de la sumisión. Y creo que pues ahora hay problemas que rebasan más allá, van más allá del género y de las expresiones del género. Entonces, creo que sí, o sea, como individuos deberíamos superar esas fronteras entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Para abrirnos pues a nuevas realidades, a nuevas posibilidades de existir y de expresarnos. Yo quisiera ahora que me hables un poco de los símbolos, de los signos que están en tu obra. Estamos viendo, por ejemplo, estas pinturas sobre los enmascarados que hablábamos hace un momento, que son estos luchadores.
Pero también los Ujú. luchadores tienen estos elementos y estos símbolos porque a final de cuentas salen con trajes apretados, pequeños, luminosos, de una u otra forma, sin necesidad de que esté ahí el toque de Fabián Chairés, evocan hasta cierto punto esa feminidad de la que hablábamos anteriormente. Estos Ujú. símbolos que tú utilizas, por supuesto, son conscientes, los vienes trabajando desde hace tiempo, quisiste como enaltecerlos de una u otra forma. Hay una parte de mí que aprovecha todo ese imaginario con el que crecí, o sea, con el que un mexicano está familiarizado desde pequeño. A mí me gusta mucho mi cultura, me gusta mucho las expresiones, el vestuario, la gastronomía, todo lo relacionado con mi cultura. Creo que ahí se ha desaprovechado bastante de alguna forma. Entonces, estamos muy acostumbrados a relacionar como esta onda de estar más vulnerables, o sea, Uh -huh. cuando estás desnudo estás vulnerable, con lo femenino. Entonces, son concepciones bastante interesantes que tenemos como en la sociedad y que justo fueron lo que es con lo que juego muchas veces en mi obra. Como por qué si está bien ver semidesnuda a una mujer y no a un hombre, ¿no? O Uh sea, -huh. ¿cuál es la diferencia? Y hay muchos, he tomado todos estos iconos de la cultura nacional como parte de la metáfora de mi obra. Por ejemplo, para mí los enmascarados justo tienen esta relación como um, con la masculinidad. Para mí la máscara es justo eso, una metáfora de la masculinidad, algo que presentamos ante los demás. Y cabe resaltar que, bueno, la máscara de un luchador está relacionada muchas veces con lo violento, con lo agresivo, con la pelea, con demostrar el poder. ¿Quién gana en una lucha? El que demuestra mejor su poder, ¿no? El que vence al otro. Y de eso se trata la masculinidad, de eso se trata la masculinidad que hemos aprendido por mucho tiempo. Entonces, justo es como uso estos elementos y los integro a mi obra como metáfora de la realidad. Bueno, Fabián, he querido incorporar a la participación de algunos personajes públicos de mi país. Precisamente dos de ellos son dirigentes de la comunidad GLBTI acá en el Ecuador. Y ellos también quisieran hacerte unas preguntas respecto a tu propuesta artística. Te voy a poner primero a Pamela Troya. Ella, como lo decíamos, es una activista y también fue promotora del matrimonio igualitario en el Ecuador, una lucha incansable que llevó ella conjuntamente con su pareja y que tuvo consecuencias positivas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pamela, si me permites un momento. Hola Fabián, un gusto saludarte acá desde Ecuador. Mi nombre es Pamela Troya, soy activista LGBTI desde hace 9 años aproximadamente y la principal promotora del matrimonio igualitario en el Ecuador, el cual finalmente después de 6 años de lucha se conquistó en junio del año pasado. He visto tu arte. De hecho, justamente en Ecuador también quienes estamos al pendiente del activismo y de los sucesos de LGBTI en el mundo nos enteramos del gran revuelo que causó tu pintura La Revolución, una manera muy interesante de graficar a Emilio Zapata y todo lo que hubo detrás de eso, ¿no? Las expresiones de rechazo y homofobia evidenció además evidentemente que México, al igual que sociedades como el Ecuador, tienen todavía muchísimos imaginarios negativos alrededor de la homosexualidad, machismo, homofobia. Y he visto también varios de tus cuadros en tu Instagram, muy subversivos, muy de mostrar al macho, digamos, desde una posición, desde lo femenino, desde la transgresión. Y justamente con esto lo que quería era consultarte qué es lo que tú planteabas o desde el inicio qué has pensado que podía provocar tu arte, si estabas pensando desde un inicio que tu arte iba a provocar justamente estas reacciones
de la sociedad y qué es lo que buscas con lo que pintas, que para mí es maravilloso esto de poder cuestionar la masculinidad tóxica y ver cómo justamente la gente relaciona lo femenino o la feminización como algo malo, como algo a rechazar, que es lo que ha evidenciado el cuadro de la revolución tuya. Y quiero justamente saber qué es lo que buscas, cuál es tu objetivo con estas pinturas que tú realizas, con el arte que tú realizas, un arte cuestionador. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicidades por el trabajo que ha hecho a favor de la comunidad LGBT y el matrimonio igualitario. Creo que es una lucha constante, debemos siempre luchar por los derechos y por la igualdad y siempre asegurarnos que se prevalezca y que sea para todos. Pues creo que al final ella también respondió un poquito la pregunta que me hacía, que justo es cuestionar. O sea, muchas veces busco cuestionar esas normas, esos arquetipos, esas ideas que tenemos sobre una realidad. En este caso es la masculinidad. Y más allá de la masculinidad en sí, justo he llegado como a una reflexión sobre las concepciones que tenemos de la expresión del género, o sea, de lo masculino y de lo femenino. Y creo que mucho de mi trabajo, al cuestionar, también busca romper esa frontera entre lo femenino y lo masculino en pro de la libertad de expresión del cuerpo. Entonces, es muy interesante porque, repito, como socialmente tenemos esta relación eh, muy arraigada de que lo masculino de alguna forma siempre busca estar afirmando su poder y lo femenino pareciera que siempre es mm, vulnerable. Y lo vemos a lo largo bueno, casi en la mayoría de las imágenes que representan tanto a un género como al otro, siempre estamos acostumbrados a relacionarlo uno con lo masculino con el poder, siempre una postura fuerte, altiva, y a lo femenino de una forma más vulnerable, desnudos o o no a la defensiva, como más tranquilos. Entonces es bien interesante esas concepciones que tenemos sobre el poder y la sumisión y cómo lo proyectamos en la expresión del género. Entonces son esas parte de las temáticas que abordo en mi trabajo y de las que busco cuestionar y cuestionarme, porque también me cuestiono a mí mismo dentro de ellas. O sea, es un trabajo también personal. Aprovechando la respuesta que le das a Pamela, Fabián, tu, tu propuesta y todo, bueno, en general, toda tu propuesta artística ha generado o ha desembocado también en un análisis académico en las universidades o en algunos grupos. Sí, sí, de hecho ha sido muy interesante ahí. Me he enterado de trabajos, de tesis, de proyectos, de gente que está trabajando en base a lo ocurrido con mi pintura La Revolución y además también en torno a mi obra en general. Y pues pues en parte halagador y en parte me siento bastante interesado por todos esos trabajos y me parece algo bastante curioso. Pero creo que al final siempre me gusta decir que mi trabajo es como la consecuencia de mi realidad. Es la consecuencia, o sea, es donde imprimo todas esas incertidumbres, es donde pongo todas esas ideas que están dentro de mi cabeza y pues soy una persona que vive en un tiempo determinado, en una situación determinada que pues favorece a todos estos cuestionamientos sobre el género y sobre la identidad. Entonces,
pues creo que mi obra es resultado de un momento que estamos viviendo, un momento de transición también. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya nos estamos extendiendo un poco en el tiempo, Fabián. Vamos a escuchar, vamos a invitar ahora a Efraín Soria. Te cuento un poco, Efraín es coordinador general de la Fundación Equidad. Esta fundación hace algunos años también viene trabajando sobre el empoderamiento y la incidencia de los grupos GLBTI. Así es que vamos a ver qué es lo que te plantea él, cuál es su pregunta. Fabián, saludos desde Fundación Ecuatoriana Equidad. Felicitarte por tu trabajo. Vivimos en una sociedad cuyos ciudadanos se manifiestan individual o colectivamente a través de prejuicios, producto de una herencia cultural machista, misógina, homofóbica. ¿Cuál crees tú que es el rol de los promotores culturales y específicamente de los artistas plásticos para cuestionar y cambiar esta situación? Felicitaciones y hasta la próxima. Creo que los artistas tenemos una herramienta muy, muy fuerte, que es que podemos producir imágenes, bueno, en específico los pintores, por ejemplo, los artistas visuales, que podemos generar imágenes independientemente de cualquier institución o cualquier medio de comunicación. O sea, tenemos esa arma y esa herramienta. Entonces, podemos exhibirlas y con eso mostrar realidades o plantear preguntas que tal vez en los medios de comunicación o en las instituciones no serían posibles exponerlas, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa posibilidad y tenemos una herramienta muy fuerte ahora que es el Internet. Entonces, creo que el Internet nos puede ayudar a potencializar ese mensaje y hacer que llegue a más personas y poder interactuar y dialogar y que nuestras imágenes dialoguen con otras personas. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad muy grande, pero a la vez también tenemos esta libertad de poder usar el arte como una plataforma para mostrar todo aquello que no quiere ser mostrado. Me surgen varias interrogantes, pero vamos más bien a dar la oportunidad a las personas que hemos invitado para que te lo planteen, ya que estamos avanzando igual y se nos acorta el tiempo. Así es que bueno, ahora vamos a escuchar a, como te comentaba hace un momento, un cineasta ecuatoriano muy exitoso acá en mi país, el es Tito Jara. Sus películas se centran principalmente en eso, en el cuestionamiento. Vamos a escuchar el planteamiento que quiere hacerte. Hola Fabián, qué gusto poder conversar contigo. Quisiera decirte que me gusta muchísimo tu obra. Me parece maravilloso esa posibilidad de plantear determinados temas que la sociedad quiere invisibilizar. Y las expresiones artísticas sobre ellos nos dan la posibilidad de dialogar, de conversar y de encontrar distintas posiciones y llegar a conclusiones que yo siento que siempre nos van a llevar un paso más adelante. Entonces quisiera preguntarte, ¿existen críticas que apuntan a que este tipo de obra que genera polémica llaman más la atención sobre el artista que sobre la obra fundamentalmente? ¿Qué le dirías tú a ese tipo de voces? Sí, hubieron muchos comentarios que decían como que yo había hecho esa pintura especialmente para incomodar a cierto sector de la sociedad. Y bueno, eso no es una realidad. Simplemente estoy mostrando algo que existe, que es real. Y pues sí, hay muchas veces que la realidad no le va a gustar a todos y va a incomodar a muchos. Y bueno, en mi caso creo que mucha gente va a recordar más mi pintura, la pintura, que a mí, a mi persona. Entonces, y eso es algo que a mí me importa bastante. Digo, a mí me importa que al final
la gente se quede con ese mensaje, con esa imagen en su cabeza y no precisamente con mi imagen y mis palabras, ¿no? Sino más bien con esa afirmación o esas preguntas que mi trabajo artístico hace. Creo que es diferente, o sea, hay artistas que pues tienen más atención hacia ellos que su obra en sí, pero hay otros que al final la obra en sí es la que prevalece. Entonces no creo que sea como algo muy cierto, así como de, si generas polémica, solo tú como artista vas a generar interés en el público. Digo, sí lo obtienes, pero creo que al final lo importante es el trabajo, es la pieza, porque eso es lo que va también a trascender, es lo que va a seguir ahí. Digo, sabemos de Dalí o de Picasso, pero al final su obra es la que sigue existiendo y sigue teniendo el valor histórico y sigue teniendo pues esa contundencia, ¿no? Entonces creo que más bien la obra es la que importa en el momento de una polémica. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta de rigor que me han solicitado también que te la hagan muchas personas que siguen tu obra, tu trayectoria. ¿Estás pensando en hacer alguna exposición fuera de tu país? ¿Hay la posibilidad de que algunos países de Sudamérica especialmente tengan esa oportunidad de ver tu obra? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué planes hay? Pues ahora estoy trabajando en una exposición para Barcelona, que si todo marcha bien, se estará exhibiendo a principios de julio. Y hay más propuestas para exposiciones en Europa. Ya en mis redes sociales estaré contándoles un poquito de detalles. Por desgracia, no he recibido invitaciones en América Latina. Me encantaría, porque creo que toda América Latina o una gran parte de América Latina vive una realidad muy similar a México. Entonces, me encantaría poder llevar mi pintura y mi obra a más países en Latinoamérica. Así que yo estoy más que abierto a propuestas y pues ahora estoy bastante flexible y accesible. Entonces, espero que pueda surgir algún proyecto interesante en colaboración con algún otro país. Y pues bueno, por ahora ni siquiera en México he recibido propuestas En Bellas Artes, de... tampoco. No, Bellas Artes yo creo que no va a querer saber de mí en un buen rato. Pero no, ni siquiera galerías en México, más que algunas con las que ya había trabajado antes. No hay, nada más esas son como las que están como interesadas en mi trabajo, pero ya lo habían estado desde antes. Entonces, nuevas galerías o nuevas propuestas en México no he recibido, como que, no sé, hay sentimientos encontrados. Pero personalmente voy a buscar espacios, sobre todo museos públicos, que me encanta que el arte esté al alcance de cualquier individuo. Y bueno, ya estoy ahí pensando en nuevos proyectos, en nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas preguntas también. Entonces, ya pronto seguirán viendo nueva obra y nuevas... Queda Fabián Chairés para largo entonces. Uy, sí, bastante. Qué bien, Bastante, qué bien. bastante. Bueno, Fabián, te quiero agradecer mucho por tu apertura, por tu tiempo. Vamos a ver, quién sabe, a lo mejor acá también surge el interés. A mí, en lo personal, me encantaría poder ver de cerca tu obra en una exposición. Como tú bien dices, nuestras realidades, nuestra sociedad, nuestras frustraciones a veces son similares, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en fin. Qué mejor poder tener a un hermano presentando acá su trabajo y también generando
estas posibilidades de cuestionarnos a través del arte. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu apertura, Fabián. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Siempre se agradece un espacio para poder hablar de lo que uno trae en la cabeza y de arte, que creo que es necesario. Y siempre nunca está de más hablar de arte. Bueno, las puertas están abiertas y para quienes quieran conocer más de la obra de Fabián Chairez, ahí está también su dirección de Instagram para que puedan ver las obras y lo que viene trabajando y las propuestas que se vienen a futuro. Un fuerte abrazo, saludos y muchas gracias por tu obra y por tu propuesta. Gracias a ti, un abrazo.